Muy buenas. A continuación, vamos a explicar en el siguiente vídeo cómo podemos localizar bien las diferentes secciones dentro de nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Hemos creado un proyecto de tipo aplicación de Windows con Cesar, ya nos ha creado el proyecto y tenemos las diferentes ventanas que quiero que entendamos y que localicemos dentro de nuestro área de trabajo para que seamos capaces de comenzar a hacer nuestras primeras aplicaciones en el curso. Creado el proyecto nuevo, quiero que os fijéis que tenemos aquí en el lado derecho lo que se denomina explorador de soluciones, donde si me localizáis un primer archivo llamado program.cs y hacéis doble clic, veréis que corresponde con el diseñador que veis aquí en la parte central, que es donde es nuestro área de trabajo, donde nosotros vamos a diseñar nuestro formulario, de tal manera que si me voy al lado izquierdo, veo la pestaña cuadro de herramientas y localizo la sección controles comunes. El cuadro de herramientas se divide en diferentes categorías. Las iremos viendo a lo largo del curso, pero quiero que os centréis en la de controles comunes, que como su nombre indica son los controles más comúnmente utilizados a la hora de hacer un desarrollo de aplicación de escritorio. Si localizáis el botón y lo colocáis en el formulario, pues veréis que es nuestro área de trabajo, es decir, los controles que tenemos en el cuadro de herramientas los iremos insertando en el formulario. Por lo tanto, esta primera sección que tenemos aquí localizada es nuestro diseñador, donde cómo voy a diseñar yo mi formulario. En el lado derecho vemos que tenemos el explorador de soluciones y en el lado izquierdo, de momento interesante, localizar el cuadro de herramientas. Ya iremos viendo cómo podemos utilizar el explorador de servidores, orígenes de datos, entre otras pestañas más que irán apareciendo. Bueno, una vez que está colocado, por ejemplo, un botón dentro del formulario, quiero que os vayáis a la ventana de propiedades que tendréis aquí en la parte inferior. Y aquí aparecerán las propiedades de este control. Por ejemplo, veis que aparece un texto escrito sobre el botón. Yo lo puedo cambiar y en lugar de poner botón 1 podemos poner aceptar. Le damos Enter y fijaros que es cierto que se cambia, es decir, estamos modificando una propiedad de este control. De igual manera, pues a lo mejor os apetece cambiar la fuente. Pues bueno, podemos cambiar la fuente, decirle que queremos que sea una fuente de mayor tamaño o que aparezca el texto en negrita o cambiar incluso el tipo de letra, cambiar el color de la tinta, es decir, poder modificar pues diferentes propiedades que tengamos de este control. Una es importante, que van a tener muchos controles, que es la propiedad nombre. Nosotros, para poder hacer referencia a este control o a este primer control que nosotros hemos insertado dentro de nuestro formulario, lo interesante es que le pongáis un nombre. Si seguimos usando notación húngara, pues para todos aquellos que vengan de versiones anteriores, pues le puedo dar el prefijo btn y denominarle a este control btn aceptar, btn como prefijo de que es un botón y luego pues el nombre descriptivo de lo que va a realizar, en este caso btn aceptar. Este es el nombre que va a tener el control y cuando queramos hacerle referencia pues se hará a través del nombre que hemos indicado como btn aceptar. Además de este primer formulario, primer elemento, que si veis es el que nos aparece aquí, directamente donde tengo marcado for1cs, pues ya hemos visto que si hago doble clic es el diseñador. También me interesa mucho que veáis un poco cómo accedemos a la parte de código, que sería una capa más que tenemos dentro de nuestro primer desarrollo. Pues nada, os decía que si localicéis el botón, fijaros, y le hacéis doble clic sobre el botón, veréis que entráis en la capa de código, es decir, donde nosotros vamos a diseñar la clase o vamos a incluir el código fuente de lo que queremos que realice la aplicación. Fijaros que al hacer clic sobre el botón nos ha generado el método que se llama btn aceptar-clic. Ya podemos intuir que todo lo que yo ponga entre la apertura y llaves de este método pues es lo que se ejecutará cuando hagamos clic sobre el botón. Entonces es bastante sencillo. Fijaros, ya analizaremos muy bien en el módulo que tenemos destinado a la orientación a objetos, pues que todos los métodos van a estar dentro de una clase, explicaremos qué es una clase parcial, explicaremos también qué es un namespace, un espacio de nombres, y muy importante, pues iremos haciendo referencia a los using para que veáis cómo pues, nosotros podemos pues, importar aquellas clases de esos espacios de nombres que utilizaremos dentro de este ejemplo. En esta primera parte simplemente me interesa que veáis cómo accedemos a los métodos que generamos a través de un control que hemos insertado dentro del formulario. Aquí es fácil entender que lo que yo ponga dentro de la apertura y cierre de llaves del private void en btn aceptar-clic es lo que se ejecutará cuando nosotros
pulsemos sobre el botón. Por hacer una pequeña prueba, si ponéis MessageBox e invocáis al método show, que es para mostrar, pues vais a ver que vamos a mostrar pues un simple mensajito en pantalla cuando pulsemos el botón, ¿vale? Fijaros que pongo MessageBox, cuando pingo el botón aceptar, si yo ejecuto la aplicación sencilla que hemos desarrollado, que si veis no tiene mucho más, cuando ejecutemos vemos que aquí tenemos nuestro botón, le hemos dicho que cuando pulsemos automáticamente saldrá un mensaje que dirá hola. Veis que es cierto, es decir, que hemos localizado pues nuestras dos primeras capas dentro de nuestro primer desarrollo, primer ejemplo sencillo. Mirad cómo en la parte superior puedo cambiar entre formulario y código. De hecho, pues aquí podéis localizar también como nosotros tenemos nuestro for1cs, nuestro for1, que si hacemos doble clic veis que entramos a un diseñador que ahora vamos a analizar, y luego a otro archivo más que es un poco para todo el tema de recursos y de traducciones. Entonces nosotros aquí podemos diferenciar de forma muy sencilla nuestro primer archivo for1cs, que si hacemos doble clic hemos visto que entramos en el diseñador. Si pulsáis sobre cualquier control o incluso sobre el formulario accedéis al código fuente, por decirlo de alguna manera, al archivo CS, ya no el diseñador, sino el archivo CS, donde va a estar nosotros pues nuestra lógica de negocio, la aplicación o el código que el programador vaya a incorporar. Muy importante también que si veis aquí lo llama partial crash, a grandes rasgos, hasta que nosotros analicemos bien la orientación a objetos dentro de la plataforma Visual Studio, pero podemos ver que lo llaman partial class. Aquí en esta clase llamada for1, que nos lo ha abierto cuando hemos hecho doble clic sobre el botón, es una clase donde nosotros vamos a introducir el código del programador. Pero cuando nosotros arrastramos controles dentro de un formulario, sea un botón, sea una caja, sea una lista o cualquier otro control, quiero que entendáis que hay un código que se debe generar internamente, es decir, en algún sitio tiene que estar el código de cómo hemos creado un botón, en algún sitio tiene que estar cómo hemos modificado ciertas propiedades de esos controles, como pudieran ser la fuente o como pudiera ser el color o el nombre, todo eso se debe estar guardado en algún sitio. Pues sí, eso es lo que habéis visto aquí, que hay un archivo que se llama for1 designer cs, que si yo hago doble clic, aquí aparecerá otra parte de la clase donde podéis ver que es cierto que aparece el código generado por el diseñador, que nosotros aquí, pues lo normal es que no modifiquemos ninguna línea de las que él genera, porque esto es un código que él va generando a medida que nosotros vamos insertando controles, cambiando propiedades. Fijaos cómo aquí se queda reflejado cómo he creado un botón, cómo le cambio la fuente, cómo le cambio el color de la tinta, cómo le cambio el nombre. Es decir, que todo este código que se va generando a través del diseñador lo tenéis en una clase que se llama for1 designer cs. También dentro de for1cs, además de colgar ese archivo, decía que aparece uno que se llama for1resc, que también haremos alguna práctica a lo largo del curso, que es para que vosotros creéis los archivos de recursos cuando vais a internacionalizar una aplicación y que queréis que el etiquetado con el texto aceptar, por ejemplo, del botón que hemos insertado aparezca en diferentes idiomas o las etiquetas que acompañan a las cajas de texto para introducir el nombre, el apellido y la edad aparezcan en diferentes idiomas porque queréis internacionalizarlo, pues veremos que recurrimos a este archivo rex donde nosotros haremos las traducciones en estos archivos de recursos. Además de esto, me gustaría que también para poder empezar a trabajar entendiéramos que cuando yo ejecuto, pues ha lanzado el formulario 1, habéis visto que ha lanzado el formulario 1, que además es el único que tengo, y eso lo realiza porque hay un archivo llamado program.cs, que si lo abrimos, hacemos doble clic sobre él, quiero que también a grandes rasgos me entendáis que hay un método llamado main, principal, es decir, que cuando yo ejecuto por donde primero sales por este método, por el método main, en ningún momento sale por el formulario 1, sino que él viene al método main, pero mirad aquí como hay una línea que pone application run y dice que lance el formulario 1. Por eso cuando nosotros ejecutamos nuestra aplicación, él lo que hace es entra en el método main y nos lanza el formulario 1, que es el único que tenemos. Este detalle también es interesante porque a lo largo del curso vamos a ir agregando más de un formulario y vosotros seguramente queráis trabajar con diferentes formularios y a lo mejor decidís que no es vuestro formulario 1 el inicial y no queréis que arranque por el formulario, no sé, que a lo mejor queréis que arranque por el formulario 7, pues veremos que tendremos que medir a este método main que está dentro del archivo program.cs pues para hacer esta pequeña modificación
y que se inicie por otro formulario. Poco más, ya veremos que también hay un archivo de configuración, un archivo que veis aquí que se llama appconfig, también le haremos referencia pues para toda la configuración que tenga que ver a nivel de aplicación. Veremos cómo incluso, por poner un ejemplo sencillo, crearemos cadenas de conexiones a bases de datos dentro de este archivo para tenerlo localizado en un solo sitio y no en las diferentes clases que componen un proyecto, de tal manera que el mantenimiento sea mucho más sencillo. Tenéis una opción también de referencias, que es por si nosotros queremos hacer referencias a librerías externas que vaya a usar nuestra aplicación. En los primeros ejemplos nos valdrá con estas primeras que veis que están agregadas, pero también os digo lo mismo, a medida que vamos a ir avanzando en el curso, pues agregaremos referencias que no vienen agregadas por defecto porque no son las básicas y que serán necesarias si quiero hacer algún ejemplo relacionado con alguna otra librería o algún conjunto de clases que no estén en las básicas. Mirar cómo una solución nos ha creado una solución y dentro tenemos nuestro proyecto. Comentaros también que dentro de visualstudio.net llegará el momento en el que a lo mejor yo tenga una solución, una única solución y varios proyectos dentro. Es decir, que una solución está compuesta por uno o varios proyectos. Imaginar que a lo mejor vosotros tenéis dos proyectos que tienen relación entre sí, están muy diferenciados porque son proyectos diferentes. Uno es un proyecto de contabilidad a lo mejor y otro es otro proyecto de marketing, pero resulta que los dos los queréis tener en la misma solución, pues porque son proyectos que comparten datos o que tienen una relación grande entre sí y vosotros los agregáis dentro de una misma solución. Por lo tanto, en los primeros ejemplos vais a ver que tenemos una solución y un proyecto, pero que llegará el momento en el que tendremos pues a lo mejor una solución y varios proyectos dentro. Hasta aquí pues era lo que necesitaba para que esta primera toma de contacto con un proyecto de tipo aplicación de Windows Form, que es localizar pues todas las ventanas que tenemos por defecto en este tipo de aplicación y que podamos empezar a trabajar sin miedo.